por ejemplo, también eso es importante. Creo que sí. En cuanto a los estudios de la teología moral, va a pedir también que la teología moral se funde en las Sagradas Escrituras y no tanto en la filosofía. Esto es una revolución impresionante que va a empezar después del Concilio Vaticano II, que a lo mejor podemos ver un poquito más adelante. Fomento de la formación específicamente pastoral en el capítulo 6, porque como ya les decía, los seminaristas estaban centrados en los estudios académicos, pero lo que va a decir el concilio también es que es necesario que se formen como pastores, no solamente como académicos de teología, sino con miras a servir a una comunidad concreta. Por lo tanto, es necesario que dentro de la formación de los 5, 6, 7 o 10 años que dure la formación sacerdotal, que puedan también verlo con miras al trabajo pastoral y también que puedan tener ciertas experiencias de contacto con las comunidades a las que van a servir. Finalmente, en el número 7, va a invitar al perfeccionamiento de la formación después de los estudios. En muchas ocasiones, especialmente en el clero diocesano, llegaba a darse los casos de que el sacerdote terminaba, bueno, el seminarista terminaba la formación en el seminario, terminaba los estudios, se ordenaba sacerdote y nunca más volvió a abrir un libro. Eso se llegó a dar bastante. Eran raros los casos de sacerdotes que se especializaban en diferentes ciencias, aunque también estos eran bastante cultos, ¿no? Entonces, lo que va a invitar el Optatantotius es a que puedan los sacerdotes recién ordenados continuar con la formación académica y sobre todo con la formación espiritual, que no sea algo propio del seminario, sino que se pueda extender también en el ministerio. Entonces, me parece que es muy interesante este documento porque trata de actualizar la preparación que se le está dando a los candidatos al sacerdocio y que puedan responder también a las interrogantes que está presentando el mundo contemporáneo. Porque, como bien lo decía el documento, no es posible seguir dando las mismas respuestas en ese momento. Bien, ahora pasamos, muy vinculado con esto, al decreto sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, también conocido como Presbyterorum Ordinis. Vamos a ver en este documento que está dividido en 3 partes. La primera es el presbiterado en la misión de la iglesia, la segunda, el ministerio de los presbíteros, y la tercera, la vida de los presbíteros. Es interesante cómo inicia este documento porque inserta la vida sacerdotal dentro de la misión de la iglesia. Es decir, recuerden lo que ya decíamos hace una o 2 sesiones. Muchas veces se veía la iglesia como los sacerdotes, el clero, y por otra parte el laicado. Parecía que se comprendía el sacerdocio por sí solo. Y ya nos lo decía Fray David me parece que hace 8 días. Se empieza a comprender a partir del Concilio Vaticano II, especialmente del Lumen Gentium, al sacerdocio ministerial dentro del sacerdocio común, dentro del sacerdocio de todos los fieles. Entonces, el sacerdocio ministerial va a estar puesto al servicio del sacerdocio común de los fieles. Y esto va a ser importante. La misión entonces del presbítero no es una misión ajena, que se entiende aparte de la comunidad, sino que se entiende dentro de la comunidad. Y es que dentro de toda comunidad humana, dentro de toda institución, pues tenemos diferentes tipos de roles que se juegan en ella, ¿no? Pensemos en la familia, no todos los miembros de una familia ocupan los mismos roles. Pensemos en una escuela, también hay diferencia de roles. Y en la iglesia es igual. Tenemos diferentes tipos de ministerios, de funciones que se ejercen dentro de la iglesia. Ahora, va a recuperar en esta parte el decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, un fenómeno muy interesante que se estaba viviendo desde hacía poco. En Francia principalmente, pero también en España, Bélgica y en otros países de Europa, se empezó a dar que los sacerdotes jóvenes se daban cuenta de que el mundo obrero, los trabajadores venido del campo a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas, empezaban a alejarse de la iglesia. Los franceses incluso fueron más radicales, dijeron los sacerdotes franceses, que la iglesia, no es que los obreros se hayan apartado de la iglesia, es que la iglesia se apartó de los obreros. La iglesia está atendiendo únicamente a las clases altas y a los obreros en los suburbios, pues no hay nadie quien los atienda.
Entonces empezó a surgir un movimiento de sacerdotes que buscaban trabajar dentro de las fábricas y ejercer su ministerio codo a codo con los trabajadores y las trabajadoras. Y esto fue muy interesante. Este movimiento se conoció como los curas obreros, que empezaron a entrar en este mundo de la fábrica y de los trabajadores para poder anunciarles el evangelio ahí en ese ambiente. El primero de ellos fue un dominico, ahora me falla el nombre, les miento, eh, Jacques Guillot, me parece que se llamaba, se los confirmo en un ratito, eh, pero él fue el primero y después de él vinieron muchos otros sacerdotes que empezaron a ejercer su ministerio de una manera diferente. Su parroquia ya no era el templo de las cuatro paredes, sino que se empezó a convertir en los espacios donde se jugaba la vida la gente. Lo interesante aquí es que algunos dentro de la curia romana decían esto está muy raro, yo creo que mejor les pedimos que no se metan a la fábrica porque se van a meter en problemas, no es el lugar para un sacerdote, además hay sindicatos y hay comunistas, entonces no, que los sacerdotes no estén en la fábrica, mejor que estén en la parroquia, además no les da tiempo de rezar, decían unos, entonces mejor que no estén en la fábrica y que se vayan a la parroquia, ese es su lugar apropiado. Sin embargo, lo que va a decir el Concilio Vaticano II en este decreto es que los sacerdotes también ahí ejercen su ministerio sacerdotal, santificando la vida de otras personas en medio de la fábrica. Entonces, esto me parece muy interesante en el primer capítulo. Aquí también va en camino con el segundo capítulo, que lo que enfatiza de manera similar es el centro de la vida pastoral del propio sacerdote. Ahora, también va a tocar otros temas más prácticos, bastante interesantes, como es la seguridad social del propio sacerdote, que en muchas ocasiones no contaba con, por ejemplo, digna o con un seguro de salud. Eh, También el salario de los sacerdotes, en algunos casos, especialmente en países de misión, pues se veían en situaciones de verdadera pobreza, pero pobreza en serio, que no tenían para comer. Entonces, lo que dice el concilio es, hay que ser solidarios los sacerdotes del primer mundo o de países o de ciudades con más capacidad económica con los sacerdotes que se encuentran en poblados más pobres. Finalmente, en cuanto a la vida de los presbíteros, va a invitar el concilio a que los sacerdotes puedan vincularse unos con otros, puedan vivirse como colegio dentro del pastoreo de la diócesis. Y es que hasta ese momento el ministerio de los sacerdotes era bastante individual. Cada sacerdote estaba metido en su parroquia y había poca relación entre el presbiterio. Entonces lo que invita el Concilio Vaticano II es a que empiecen a entrar en relación los sacerdotes, que puedan vivir una verdadera fraternidad interna y también que consideren al obispo como un padre y que el obispo actúe como tal, como un padre de los presbíteros. Entonces, me parece que es interesante esta nueva mirada que presenta el concilio. Ahora, se queda corto, la verdad. El concilio como que le faltó todavía ser un poco más arrojado. ¿Por qué digo esto? Porque poco después, y ahorita lo vamos a ver con la lectura desde América Latina, poco después la conferencia de Medellín va a invitar a los sacerdotes a ser más radicales en su seguimiento del Evangelio. Por eso lo dejamos ahorita para la recepción en América Latina. Bien. Ahora, ¿cuál fue la recepción que hubo del Concilio Vaticano II, tanto en la Iglesia en general como en Latinoamérica? Bueno, fue bastante variada la recepción, no podemos hablar de de una sola mirada. Les pongo aquí algunas fotos de personajes emblemáticos de estas recepciones. Por un lado estaba el obispo Marcel Lefebvre, un obispo francés que había sido muchos años misionero en Francia, y que va a rechazar todo lo que sea Concilio Vaticano II, especialmente por la cuestión litúrgica, pero también por la cuestión la la Dignitatis Humanae, esta declaración sobre los derechos, el derecho a la libertad religiosa, y que va a decir, no es posible que permitamos la libertad religiosa porque estaríamos tolerando el error. También va a tener un fuerte problema con el ecumenismo. Para él la Iglesia Católica tiene la verdad y entonces dialogar con otras iglesias sin exigirles que se integren a la Iglesia Católica Romana representa una defección en la fe. Están rechazando la tradición de todos los milenios, ¿no? Por otro lado, tenemos a un teólogo importante que fue perito dentro del concilio, teólogo alemán, Hans Küng,
que va a tener una visión bastante crítica de lo que es la iglesia. Y ahorita vamos a centrarnos un poco en su visión de él, tratando de profundizar. Tenemos también a otro perito teólogo del Concilio Vaticano II, en su juventud, que posteriormente va a ser el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal y posteriormente papa. Ese es Joseph Ratzinger. Ratzinger, si bien en sus años jóvenes, cuando fue perito del concilio, fue bastante audaz, avanzado, abierto, poco a poco va a ir cambiando su postura. Imagínense, incluso como teólogo, Ratzinger va a decir que estaba a favor de la abolición del celibato y de estas cuestiones, y ya como papa, bueno, pues su postura va a ser totalmente distinta, ¿no? Y finalmente, bueno, les pongo ahí a Leonardo Boff, una figura emblemática, pero igual pudiera haber puesto a cualquier otro teólogo latinoamericano, Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, o cualquier de los que ya tenemos bien sabidos de aquí de Latinoamérica. Podrían ser algunas de las recepciones que tuvo el Concilio Vaticano II. Nos falta también, por ejemplo, una recepción desde los movimientos carismáticos, que también ahí podrían considerarse ellos como herederos de este concilio vivido hace 50 años. Bien, ahora, respecto a lo que dice Hans Küng de la lectura que hace él sobre el concilio, apenas unos años después de la clausura, 5 años después de la clausura del concilio, va a publicar un libro muy interesante llamado Infalible, una pregunta donde realiza un análisis de la iglesia en el posconcilio. Y es interesante porque la crítica que ya va realizando en los 70 sobre el concilio, bueno, pues habría que valorarla. Yo creo que sí es interesante escuchar en este aspecto a Hans Küng. Y aquí se las presento. ¿Qué es lo que dice Hans Küng? Bueno, una de las cosas que dice es que no se han modificado las estructuras en la iglesia. Los obispos no han asumido su responsabilidad colegial, no han impulsado la reforma en sus diócesis y la elección papal sigue intacta. Es decir, lo que dice Hans es, ya llevamos 5 años del concilio y todavía esta reforma que ha iniciado el Papa, que han iniciado los padres conciliares, no se ve reflejada en las diócesis. Muchas diócesis ni siquiera han escuchado eh, los documentos conciliares, no los conocen, no han iniciado la propia reforma. Y bueno, pues ahora si nosotros pensamos a 50 años del concilio, pues muchas diócesis siguen sin escuchar de los documentos, siguen sin conocerlos, y en muchas sigue todavía viéndose que no se ha aplicado estas reformas. Una de las reformas, recordemos, que ya nos mencionaba Laura cuando hablamos de Lumen Gentium, era que se considera a los obispos como un colegio con igual autoridad a la del Papa, en comunión con él, sin duda, pero que tenían una autoridad independiente, no solamente como vicarios del Papa, sino como sus verdaderos sucesores de los apóstoles. Sin embargo, parece que no se la han creído los mismos obispos y en muy pocos lugares se forman conferencias episcopales. Bueno, en América va a ser un caso excepcional, ¿no? Con la segunda conferencia del episcopado latinoamericano en Medellín, pero fuera de ahí, en otros lugares no hay realmente como un compromiso en asumir esta responsabilidad. Y bueno, en cuanto a la doctrina, va a decir Küng que el concilio ha tenido poco impacto en el campo doctrinal. Juan 23, dice Küng, practica de una manera nueva el magisterio eclesiástico. Recordemos que Juan 23 decía, yo no soy infalible, le preguntaban, ¿por qué no proclama algún dogma? ¿Por qué no define alguna verdad con su infalibilidad pontificia? Y decía Juan 23, es que no lo voy a hacer porque no soy infalible. Sin embargo, a los pocos años de la muerte de Juan XXIII, se elige a Pablo y se clausura el Concilio Vaticano II. Pablo VI y la curia dañan a la unidad, dice Hans Küng, en su forma de ejercer el magisterio. ¿Qué es lo que pasó con Pablo VI? Recordemos que en el 68 va a publicar su encíclica Humane Vitae, donde condena el uso de los anticonceptivos, etcétera, que es una cuestión bastante delicada, porque es una cuestión moral y bastante discutible. Entonces, lo que dice Hans Küng es que en lugar de convocar a un sínodo, por lo menos, o a un concilio para dirimir esta cuestión, el Papa decide de manera autónoma
sobre algo que tendría que discutirse. Eh, y va a decir también Haskell que el Papa se apoyó en el sector retrógrado del concilio. Recordemos que había diferentes sectores, diferentes grupos, y algunos querían que nada cambiara, que siguieran las cosas como estaban. Y lo que dice Hans Kuhn es, bueno, el Papa sigue apoyándose en este grupo, sigue centralizando la autoridad desde Roma y no se ha permitido que cada conferencia episcopal, que cada país pueda decidir ciertas cuestiones que necesitan decidirse, ¿no? Finalmente va a decir que Pablo VI parece vinculado a una teología escolar, es decir, una teología de manual, muy tomista todavía, pero que poco dialoga con las ciencias sociales, las ciencias naturales y con el mundo contemporáneo. Pablo VI va a publicar algunas encíclicas ya desde todavía el tiempo del concilio, como es Ecclesiam Suam, Mysterium Fidei, Sacerdotalis Celibatus y el Credo del Pueblo de Dios. Y en estos documentos se ve que todavía sigue, a pesar de que lo que les acababa de decir en cuanto a la formación sacerdotal, que pide el concilio, que la teología empiece a dialogar con las ciencias humanas, con el saber humano, en estas encíclicas el Papa sigue todavía con una teología bastante tradicional. Entonces, lo que dice Jung es que es necesario también una reforma a este nivel, que el magisterio pueda entablar un diálogo con las ciencias sociales. Bien, ahora, ustedes me podrán decir, este señor está medio loco, se fumó algo, o está desvariando, o a lo mejor odia a la iglesia y quiere destruirla y por eso dice lo que dice y critica al Papa y critica a quien quiera. Nosotros, a menos que estemos cerrados de ojos y no queramos ver lo que pasa a nuestro alrededor, podremos ver que la iglesia se encuentra en una situación de crisis. Crisis en diferentes aspectos. Pero hemos vivido también, y es lo que nos trajo aquí precisamente, hemos vivido un proceso de renovación con el Papa Francisco. Ya desde ese momento, esta parte la integra en su libro Hans Küng y se pregunta cómo pudiera ser un Papa. El cardenal Leo Joseph Susin, Suenens, en una entrevista va a delinear las características que debería tener un papa del posconcilio. Y esta entrevista la va a retomar Hans Küng en su libro y la va a hacer suya y va a desarrollarla un poco más. Y va a presentar 5 características que debería tener un papa del posconcilio. El primero sería marcado por una visión evangélica y no jurídica o formalista. Es decir, más interesada por el evangelio que por el derecho canónico y por la norma, la rúbrica, o cómo deben hacerse las cosas en liturgia, etc. El número 2 sería fomentar la descentralización y la legítima diferencia en cuanto a espiritualidad, liturgia, teología y derecho canónico. El número 3 sería que entienda su función como función de la iglesia, no como un príncipe que va a dominar a la iglesia, sino como un pastor que está guiando a su comunidad, que está guiando a la iglesia. El número 4 reduciría el aparato administrativo de la curia y el número 5 sería elegido por un órgano representativo de la Iglesia Universal. Bueno, estas características, ¿a quién les recuerda? ¿A qué papa les recuerda? Al Papa Juan Pablo II. Juan Pablo I, ¿no? Bueno, Juan Pablo I, pero pues estuvo 30 días, tampoco es que pudo mostrar mucho su perspectiva de iglesia, ¿no? ¿A quién les recuerda? ¿A qué papa les recuerda? Digo, les di el acordeón, ni modo que no. El Papa Bueno, Juan 23. Bueno, Juan 23 fue el que inició el concilio, ¿no? Pero ¿qué papa cumple estas características? Ya les dieron ahí en el chat la respuesta. Ratzinger. Ay, no sé. No. Habría que discutir esa afirmación. No, ¿a quién les recuerda? De verdad, ¿no? El Papa Francisco. Francisco, ¿no? Y a ver, podemos estar de acuerdo, admirar a Ratzinger, a Benedicto XVI, o a Juan Pablo II, o a Pablo VI, o a quien ustedes quieran. Podemos admirarlos. Pero de manera fría tendríamos que ver
que la verdad, tan solo en el punto 4, reducir el aparato administrativo de la curia. No sé si ustedes ya leyeron su actual Constitución Apostólica sobre la reforma de la curia romana y en qué consiste esta reforma, ¿no? Precisamente es un proyecto de reducción de algunos órganos que pues tenían demasiado peso y que ahora les va reduciendo peso y que va poniéndoles el énfasis en otros espacios. Por ejemplo, le quita peso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, si bien tiene todavía una tarea muy importante, le está dando más peso a la evangelización, a la misión. Entonces no se trata tanto ya de estar viendo quién comete error, quién dice esto, quién dice lo otro, sino de cómo la iglesia, ya no como vigilante del mundo, de los teólogos o de quien sea, sino cómo la iglesia transmite el evangelio al mundo. Entonces, me parece que Francisco está cumpliendo con estos sueños del cardenal Suenens y de Jung, que había escrito hace 50 años. Francisco ha dado también bastante flexibilidad en cuestiones jurídicas y formalistas para poder anunciar el evangelio, y ha tratado ha hecho varias reformas por ahí, ¿no? Hace poquito permitió que las mujeres accedieran a los ministerios laicales, etcétera. Podemos aquí seguirnos con ejemplos y anécdotas del Papa. Pero me parece que el Papa Francisco está cumpliendo con este deseo del concilio. Incluso esto mismo que nos está trayendo aquí, el sínodo de la sinodalidad, no es una forma de descentralizar la autoridad de Roma para otros espacios. La sinodalidad es precisamente eso, ¿no? Caminar juntos, laicos, pastores, cada uno con su diferente rol dentro de la iglesia, pero pudiendo también participar del camino que queremos emprender como iglesia. En fin, me parece que el Papa ahora está trayendo aire nuevo a la iglesia. Tanto es así, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, si están al tanto pues de las noticias, por no decir chismes eclesiásticos, pero apenas en estos días, hace como unas semanas, por ahí algunos opositores al Papa Francisco sacaron un documento, un comunicado, diciendo que el Papa Francisco es un desastre, que su pontificado es un desastre y está llevando a la iglesia a la quiebra, que necesitamos otro Papa como, pues piensen en el Papa que ustedes quieran, necesitamos otro Papa como los anteriores, dice este documento. Y el Papa Francisco no nos está trayendo seguridad. Es precisamente esta gente que, bueno, pues es legítimo su perspectiva, pero es precisamente este movimiento contrario al Vaticano II que busca la seguridad frente a la apertura y el arriesgarnos a transmitir el evangelio fuera de nuestras iglesias. Entonces, bueno, la cuestión no está sencilla. Vamos avanzando, que nos falte todavía más. Ahora, la recepción en América Latina. ¿Cómo se vivió en América Latina el concilio? No sé si, Laura, tú quieres decir algo aquí, en este espacio. Quizá, bueno, buenas noches, disculpen la tardanza, estaba saliendo de otra reunión. Quizá esta recepción en América Latina nos va a sonar aún más crítica, ¿no? Porque es propio de nuestra tradición latinoamericana hacer una teología crítica, contextual. Entonces lo que les vamos a presentar va a ir más en ese corte y vamos a evidenciar, ¿no? Que en un primer momento tenemos una gran recepción con Medellín, como ya lo va a explicar Abel, un despliegue, un desplazarse a las periferias que hoy hablamos, pero después, en una segunda etapa, vamos a tener una especie de involución, como nos va a plantear Abel un poquito ahí, y ligado también con una figura de un pontificado que vamos a tener posterior a Pablo VI, ¿no? Entonces, que sepamos que esta recepción en América Latina lo que les vamos a presentar es un comentario crítico, que no es absoluto, ciertamente, pero que sí es una buena radiografía de nuestras comunidades, ¿no? Y como del pulso eclesial, y sobre todo como dejar abierto, ¿no? La interpretación que podamos hacer de ellos, o sea, el presente que estamos viviendo y qué podemos esperar, ¿no? Cuando estamos tan distantes de la celebración del concilio. Pero eso como para
abrocharse los cinturones para ver esta recepción en América Latina. Eso solamente a mí. Adelante. Gracias, Lau. Ya desde que Juan 23 convoca el concilio, va trazando algunas líneas que él quiere seguir para este concilio. Algunas, el agiornamento, el cambio, la puesta al día de la iglesia. Por otro lado, también el diálogo con aquellos que no creen en nada, los ateos, el diálogo también con otras iglesias dentro de la tradición cristiana protestante, el diálogo con otras religiones incluso, y también otro de los propósitos del concilio para él va a ser que la iglesia sea una iglesia pobre para los pobres. Curiosamente, los otros temas sí se trataron en el concilio, los primeros que les acabo de decir. Y el que quedó pendiente, el que no se terminó de tratar, si bien algo por ahí hubo pinceladas en Gaudium et Spes, la constitución sobre la iglesia en el mundo actual, no termina como de cuajar este tema de la iglesia pobre para los pobres. Sin embargo, había muchos obispos que venían del tercer mundo, lo que en ese año se llamaba así como tercer mundo, que era los países pobres de la periferia, en situaciones de subdesarrollo, y estos obispos sí van a pensar en el concilio a partir de sus realidades. Y es que si ustedes se dan cuenta, hasta ahorita lo que hemos hablado, pues está muy pensado desde Europa, porque el ateísmo en los años 50, 60 en América Latina, pues era una realidad prácticamente inexistente. El protestantismo apenas empezaba a emerger en América Latina. El comunismo, bueno, había algunos grupos comunistas, pero era bastante minoritario. Y realmente lo que había en América Latina pues era una extrema pobreza, una situación de explotación, de pobreza y marginación. Entonces algunos de los obispos del tercer mundo, de sureste asiático, de África, van a reunirse en las catacumbas de Roma y van a firmar un pacto de las catacumbas. En este pacto se comprometen a vivir de manera más evangélica estos obispos, a renunciar a títulos rimbombantes como Monseñor, Su Excelencia, Su Eminencia, etcétera, y ser llamados únicamente como padres. También se comprometen a renunciar a las vestiduras episcopales propias de otro tiempo y vestir a la manera de la gente del pueblo. También a dejar sus palacios y empezar a vivir como la gente sencilla, a que también su estilo de vida se acerque más al evangelio y a la vida de la gente. Y algunos de los firmantes pues serán obispos africanos, como ya les decía, obispos del sureste asiático, algunos europeos incluso, y sobre todo latinoamericanos. Uno de ellos será Helder Câmara, un obispo santo de Brasil, que bueno, pues está ahora en proceso de canonización. Llegan los obispos a México y a América Latina con una tarea: cómo hacer que el Concilio Vaticano II se haga carne en nuestro continente. Y para ello se va a convocar a una segunda conferencia del episcopado latinoamericano. Ya había habido una primera en Río de Janeiro, por allá de los 50, 40 me parece, y en el 68 se va a vivir esta segunda conferencia en Medellín. Y va a ser un boom para la iglesia latinoamericana. ¿Por qué? Porque se van a reunir y van a empezar a hablar los obispos, especialmente en dos documentos: el documento de Paz y Justicia y el documento de... ay, se me olvidó el otro. Ahorita se los digo. Pero en el de Paz y Justicia van a hacer un análisis de la realidad bastante duro. Se van a dar cuenta cómo se está viviendo situaciones dramáticas en nuestro continente y la iglesia tiene que responder a ellas. Porque, dice el documento, los pobres están clamando justicia y de ningún lugar les viene ayuda más que de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que responder a este clamor de los pobres. En el documento sobre los sacerdotes, o más bien sobre la iglesia en América, va este documento más bien los obispos de Latinoamérica van a hacer un mea culpa, van a reconocer que muchas veces la iglesia se ha comportado de manera poco evangélica, con su forma de vida, con sus privilegios que ha gozado en América, y se comprometen a vivir de una manera distinta, a vivir una pobreza evangélica, es decir, a solidarizarse con aquellos que tienen lo más mínimo para vivir y por lo tanto cambiar su estilo de vida, un poco como los obispos del Pacto de las Catacumbas.
Ahora, en cuanto a los seminarios, esto va a ser bien importante. Va a invitar a los obispos a que manden a sus seminaristas a universidades públicas, a estudiar, a que puedan entrar de verdad en contacto con la vida de la gente y de los pobres. Algunas diócesis lo van a hacer y se van a comprometer bastante en esta reforma de la formación sacerdotal. En cuanto a los religiosos, también reconoce que muchas religiosas y muchos religiosos se han comprometido en la defensa de los derechos humanos e invita a las demás y los demás a que sigan ese camino de compromiso con los demás. En fin, esto es como un poco el panorama. Esto va a generar problemas porque recuerden que estamos en un mundo muy, muy complicado. Está habiendo guerra fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se están peleando, en todo mundo, en todos lados se ve el comunismo que está asomando y muchos quieren acabar con este comunismo. Entonces desde Roma se va a empezar a ver con malos ojos algunos caminos que se van a emprender a partir de Medellín. Una de los frutos de Medellín va a ser las comunidades eclesiales de base, una forma diferente de ser iglesia dentro de la misma estructura parroquial. La parroquia será comprendida a partir de entonces como una comunidad de comunidades y las comunidades de base entonces van a ser comprendidas como las células mínimas de la iglesia, de la vida de la iglesia. Las comunidades de base van a ser pequeños grupos de cristianos que se reúnen periódicamente, semanal o mensualmente, para reflexionar la palabra de Dios, para tratar de leer la voluntad de Dios en la realidad en la que están viviendo, y que muchas veces al ser de sufrimiento y de dolor, pues se van a comprometer a transformar esa realidad para cambiarla de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso muchas comunidades eclesiales de base van a tratar de, pues sí, de buscar alternativas como son cooperativas, cajas de ahorro, etcétera. Algunos obispos le van a entrar de lleno. Aquí en México tenemos muchos testigos de esto. Sergio Méndez Arceo de Cuernavaca, Samuel Ruiz de acá de San Cristóbal de las Casas, ¿cómo se llama este obispo? Se me fue. Bueno, Pepe Yaguno de la Tarahumara, el obispo Bartolomé Carrasco, que estuvo en Huejutla precisamente y después se fue a Oaxaca, el obispo Arturo Lona, que murió hace 1 o 2 años más o menos, que también era de la diócesis de Huejutla, sacerdote de la diócesis de Huejutla, y lo hicieron obispo de Tehuantepec. Es decir, hubo una efervescencia entre los pastores, y bueno, no menciono a las religiosas, pero también bastantes religiosas se comprometieron en esto, y la iglesia entonces empezó a tomar un nuevo rostro en América Latina, un rostro que ni siquiera en otros países había tomado. Entonces, América Latina empezó a ser referente de pastoral dentro de la iglesia. Sin embargo, les decía, si ya en Roma no veían con buenos ojos el concilio, pues esta nueva renovación que estaba surgiendo en América Latina, pues con menos razón, ¿no? Y va a ser bastante criticada. Bien, esto fue lo que pasó en América Latina, nos falta tiempo para verlo. Pero quisiera pasar ahora y dejar a Laura con un tema también muy importante, porque me parece que es poco conocido y poco mencionado, y es el papel de las mujeres en el concilio. Entonces ella nos va a presentar un poco algo sobre esta realidad. Sí, gracias, Abel. Quizás tomando un poco la bandera que dejaste ahora puesta, las mujeres, antes de pasar a las mujeres en el concilio, fueron, bueno, y somos todavía, ¿no?, quienes más respondieron con audacia a la recepción del concilio, ¿no? Las comunidades religiosas femeninas fueron las primeras en movilizarse, por ejemplo, a zonas de riesgo, a estar con los pobres, en campamentos. O sea, fueron las mujeres, las religiosas, las primeras que fueron hacia las periferias, antes que las comunidades de varones. Entonces, desde ahí ya podemos ver su profecía en todo esto, ¿no? Y como decía Abel, hay un aspecto que quizás nos puede parecer un poco desconocido, si es que hubo o no mujeres en el concilio, si hubieron, qué papel jugaron, qué hicieron. Entonces aquí les queremos compartir un recorrido muy general de lo que fue la participación de las mujeres en el concilio. Este estudio está tomado de una teóloga chilena que es experta en temas de concilio,
la doctora Sandra Arenas, ¿no? Y que ella tiene varios artículos con respecto a esto, entonces en ella nos hemos basado para rescatar esta información. ¿Puedes avanzar a la siguiente, por favor? Gracias. Ahí vamos a ir viendo los nombres de las mujeres en el concilio para que más o menos nos vayan sonando al oído. La mayoría es un poco difícil de pronunciar porque casi todas son europeas, ¿no? Pero sí tenemos algunas de América Latina. Tenemos que el 25 de septiembre de 1964 aproximadamente, nosotros tuvimos la primera mujer auditora en el concilio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que las mujeres estuvieron en el concilio, pero únicamente de oyentes. Podían estar en las sesiones de trabajo donde se redactaban los esquemas, donde se podía leer, estaban las sesiones aprobatorias, pero no tenían derecho a voto. Sí a voz, pero no a voto, ¿no? Solamente podían estar de auditoras, ¿no? Y tenemos que ellas no participaron desde el comienzo del concilio, ¿no? Ellas fueron invitadas a participar a partir de la segunda sesión y vamos a ver qué fue lo que detonó su invitación, ¿no? Como dato que nos puede servir, fueron 23 mujeres las invitadas al concilio. 23, entre ellas 10 religiosas y 13 laicas, ¿no? Y su participación más que nada se les pidió en temas del apostolado laico, en el decreto de Perfecta Caritati, por ejemplo, en el que habla sobre las relaciones ecuménicas e interreligiosas y ante todo los temas de paz y de derechos humanos, porque cuando veamos los perfiles de las compañeras que están aquí, de verdad que nos vamos a sorprender lo visionarias que fueron, ¿no? Y qué lamentable que no haya quedado plasmado del todo en los documentos, ¿no? Entonces la presencia de las mujeres no fue improvisada, ¿no? Sino que se fue preparando con todos los movimientos que teníamos previamente, ¿no? Que dijimos en la primera sesión, el movimiento litúrgico, el movimiento ecuménico, o sea, había toda una efervescencia que ya se venía cocinando desde antes del concilio, e incluso movimientos extraeclesiales, ¿no? Movimientos civiles, porque va a coincidir un poco con la reivindicación de los derechos de la mujer, también vamos a tener a la par, movimientos pacifistas, ¿no? Entonces, la mujer en la sociedad para este tiempo ya estaba teniendo una presencia pública muy activa, ¿no? Entonces, eso también va a influir para que también lo tomen el concilio, ¿no? Entonces, ellas ya estaban incidiendo en el mundo civil, estaban incidiendo sobre todo en el ámbito de la acción católica, que ya en la sesión pasada Abel explicaba un poco en qué consistía el tema de la acción católica. Las mujeres tenían un gran papel ahí, ¿no? Entonces tenemos que la primera sesión, ausentes, no hubo ninguna mujer, ¿no? Solo teníamos patriarcas, arzobispos, había superiores generales de congregaciones masculinas, teníamos embajadores, había más de 1000 periodistas, como decíamos la última vez, ¿no? Que fue el primer concilio que se abrió a los medios de comunicación, pero no teníamos mujeres, ¿no? Era muy poco. Y todo esto tiene que ver con una trastienda que lo va a explicar, que hizo que se les invitara, ¿no? Porque, como digo, no fue fortuito. Hasta la segunda sesión, ellas aparecen y se van a ir marcando como hitos, porque más adelante vamos a ver que Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris va a reconocer que la emancipación de las mujeres, así con ese término, la emancipación de las mujeres es un signo importante y positivo de los signos de los tiempos. Entonces, Juan XXIII, de verdad, que aparte de ser un papa bueno, fue muy audaz, ¿no? Un pontífice muy audaz, ¿no? Entonces, ¿y por qué va a hablar en Pacem in Terris de las mujeres en su emancipación? Porque ya tenemos que en Gaudium et Spes, en los decretos posteriores, ya se había abierto la brecha para hablar sobre la dignidad y la libertad del ser humano, ¿no? Ya había libertad, por ejemplo, libertad religiosa, libertad para expresarse. Entonces, en este marco encuentra cabida que se afirme esto sobre la emancipación de las mujeres y sobre todo que ya era innegable el rol de la mujer en la esfera pública, que en los años previos al concilio siempre estuvo relegada al hogar, ¿no? Y en algunas situaciones todavía se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, como primer antecedente que influyó para invitarlas, una comisión que se dedicó a tratar el tema del apostolado laico hizo llegar un documento al Papa, ¿no? Que se titulaba Las mujeres y el concilio, espera y esperanza. Y este era un documento civil, eso es lo más interesante, y provenía de una asociación jurídica de mujeres que estaban trabajando para que se reconociera el derecho a voto de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué sostenían ellos? Dado que decían, la Iglesia
predica la igualdad. Entonces, si la iglesia predica la igualdad, las mujeres tienen que tener acceso a los ministerios ordenados del diaconado y el presbiterado. O sea, ya tenemos como antecedente previo la exigencia del acceso de las mujeres a las órdenes sagradas, ¿no? Aquí va a aparecer por primera vez y después va a seguir recalcándose, ¿no? Entonces decíamos que es la segunda sesión donde aparecen las mujeres, cuando se retoma el debate sobre la naturaleza y el rol de la iglesia, especialmente, ¿no? Y aquí vamos a tener un pronunciamiento muy importante de un cardenal, Swenz, que anteriormente lo mencionó Abel, y que gracias a este discurso invitaron a las mujeres, ¿no? Se los voy a leer textual. Dice el cardenal Swenz: me parece que las mujeres constituyen casi el 50% de la humanidad. ¿Por qué siquiera estamos debatiendo la realidad de la iglesia cuando la mitad de ella no está presente aquí? Yo creo que la pregunta nos mueve por sí sola. O sea, las mujeres somos la mitad de la iglesia, o sea, la mitad de la iglesia no está presente en un momento histórico donde se está discutiendo de ella misma, ¿no? Entonces, después de este pronunciamiento del cardenal, fueron invitadas las mujeres. Ya vamos a compartir cómo fue ese proceso, ¿no? Entonces, podríamos seguirnos preguntando a raíz de este disparo que nos hace ver el cardenal Swenz, ¿por qué hoy no estamos presentes en cuestiones, por ejemplo, que nos conciernen directamente a nosotras, ¿no? Hace no mucho pasó por acá en una universidad católica en México, que se celebró el Día de la Mujer, se hizo un panel, y el panel era únicamente de varones, para hablar sobre el rol de la mujer. Un ejemplo. También en otras universidades donde se enseña teología, por ejemplo, ahí me pasó de primera línea mucha disparidad entre la teología que se le enseña a las mujeres y la teología que se le enseña a los varones. Yo tuve un maestro que me dijo, bueno, no, a ustedes no les vamos a enseñar esto porque esto es para hombres y ustedes no pueden entenderlo. Aún ya en los años que nos encontramos sigue repercutiendo esto, y esto va a tener más sentido con las reclamaciones y lo que va a defender los perfiles de las mujeres que tenemos aquí, que realmente es para aplaudirlas, ¿no? Entonces, todo esto se sigue perpetuando, ¿no? O sea, como que la mujer necesita otro tipo de formación, ¿no? Y después de la intervención de Swenz, bueno, fueron invitadas mujeres auditorias al concilio, porque ya llevábamos tiempo que el concilio ya se estaba celebrando y eran solo varones, ¿no? Solo teníamos algunas periodistas que estaban cubriendo el concilio, y ahí la teóloga Adriana Valerio afirma que una de las periodistas ni siquiera le dejaron recibir la comunión en la misa ecuménica, ¿no? E incluso también fue expulsada, o sea, no se le permitió recibir la comunión a la cuñada del Papa. hasta en esas relaciones familiares. Solamente podían recibir la comunión de otros obispos de otras tradiciones invitados, sus hijos varones, ¿no? Entonces, ahí vemos, imaginémonos lo difícil que fue para el Papa poder invitar a las mujeres en medio de esta tensión, ¿no? Entonces, solo el 16 de septiembre de 1944, las auditoras que empezaron a participar pudieron recibir la Eucaristía durante una misa conciliar, ¿no? Entonces aquí tenemos que hay una tensión, por un lado, entre los deseos de renovación, y por otra parte, gran parte de los cardenales que estaban participando presentaba aprensión porque las mujeres estaban presentes, ¿no? Reclamaron, ¿no? Y bueno, se invitaron a las 23 mujeres en calidad de auditoras, y aquí la teóloga Sandra Arenas hace una crítica bastante interesante, dice, o sea, fueron invitadas como auditoras, como si lo único que supiésemos hacer las mujeres es escuchar, ¿no? Como que no supiéramos discernir, no supiéramos decidir, ¿no? Entonces, una crítica bien interesante la que realiza, ¿no? Llegaron las mujeres, y un arzobispo de Ucrania sacó a colación la cita paulina esta cuando dice, las mujeres deben callar en la asamblea, para justificar esta como relegación al rol pasivo de la mujer en la asamblea. Entonces, ¿qué hizo el Papa como para frenar esta resistencia? En Castel Gandolfo anuncia la participación de las mujeres, y voy a leer un extracto de lo que él dice, ¿no? Que es muy potente. Creemos que ha llegado el día en el cual se ponga en más alto honor y mayor eficiencia la vida religiosa femenina, y que así se perfeccionen los vínculos que las unen a la iglesia entera. A este propósito les confidencio algo. Hemos dispuesto que algunas mujeres cualificadas asistan como auditoras
a los ritos solemnes y a las congregaciones generales de las sesiones del Concilio Ecuménico Vaticano II. Los temas que aborden aquellas congregaciones pueden particularmente interesar a la vida de las mujeres. Tendremos así, por primera vez en un concilio ecuménico, algunas pocas, pero significativa y casi simbólica representación femenina. Primero religiosas y luego las grandes organizaciones femeninas católicas, a fin de que las mujeres sepan cuánto la Iglesia honra la dignidad de su misión. ¿No? O sea, ya con este discurso el Papa zanjó cualquier tensión. O sea, las tensiones siguieron, pero con este pronunciamiento que hizo Juan XXIII ya no había vuelta que darle, por así decirlo. Entonces, el Papa convoca, ¿y quién se dedica a, pues, a acotar esta lista? Porque tenemos mujeres en todo el mundo, ¿no? Entonces, la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas agrupaba a 36 millones de mujeres de más de 110 organizaciones en todo el mundo. Entonces, esta unión se dedicó a hacer un filtro, ¿no? Hasta llegar a las 23 que asistieron al Concilio Vaticano II, ¿no? ¿Y cuáles eran sus perfiles? Ahorita los vamos a revisar. Ahí tenemos los nombres, los vamos a ir siguiendo, ¿no? En primer lugar tenemos a María Luc Tobin, que creo que sale por ahí, si no más abajo. Ella era presidenta de la Conferencia de las Superiores Mayores de Institutos Femeninos, y ella estuvo en el trabajo de Gaudium et Spes, estuvo presente, y ella contribuyó, dijo algo muy importante, dijo que la experiencia cristiana no era únicamente una experiencia de piedad personal, sino que una experiencia cristiana tenía que estar unida a la responsabilidad social. Entonces, muchos la describen como una mujer muy de acción, creativa, con perspectiva. Por ejemplo, ella se pronunció en el concilio en contra de las armas nucleares, estuvo a favor de los encuentros ecuménicos, fue la que más defendió los derechos humanos y instaló el tema de que las mujeres tomaran conciencia de que la situación de subordinación en la que se encontraban era injusta. Y ella es una religiosa, ¿eh? Entonces eso es muy impactante, sobre todo para la época, ¿no? Entonces dice, no solamente teníamos que hacer un movimiento de autoconciencia en las mujeres, ¿no? Porque solo a través de ese movimiento de autoconciencia, los movimientos feministas, ya habla de movimientos feministas en esa época, podían tomar fuerza y cambiar la sociedad y la iglesia. Y ella fue la primera en el concilio en decir que las mujeres tenían que tener acceso al ministerio ordenado, y una religiosa. Después tenemos a María de la Cruz Kreutzmann, que fue presidenta de la Unión de Religiosos de Educadoras de Egipto, por ejemplo, y ella viene de un ambiente interreligioso. Otra que destaca es María Henrietta Hadmen, que ella va a ser presidenta de la Asamblea de los Maronitas, de las Superiores Mayores de los Maronitas, y la describen como una mujer, como de una apertura mental muy grande, y ella trabajó mucho por la consolidación de una formación teológica sólida para las mujeres, ¿no? Entonces, ¿ella qué hizo? Se encargó en reformar los programas de formación teológica para las mujeres. Ella lo propuso, y más abajo otras la ayudaron, que ya lo vamos a ver enseguida. Después tenemos una que destaca, Sabine de Vallon, que fue superiora general de las Damas del Sagrado Corazón de Francia. Ella participó en la elaboración del decreto Perfecta Caritati, y promovió el intercambio entre las mujeres auditoras. O sea, decían, bueno, al finalizar los trabajos del día nos vamos a juntar y vamos a intercambiar, a ver qué se está trabajando en cada una de las sesiones conciliares. Después tenemos, por ejemplo, a María Louise Monet. Ella fue una laica francesa. Ella fundó la Juventud Independiente Cristiana y la Acción Católica en los medios sociales independientes. Y ella decía algo muy interesante. Ella dijo que los signos de los tiempos eran tres. Uno era la promoción de la clase trabajadora, el segundo era el lugar de la mujer en el mundo, y el tercero era la independencia de los pueblos. Y su sugerencia la tomaron en Gaudium et Spes, o sea, la escucharon. No lo tenemos redactado tal cual, pero mucha de la apertura del documento se la debemos a ella, ¿no? Después tenemos a otra hermana, presidenta de organizaciones femeninas católicas. Después tenemos a Rosemary Golding, solo estoy mencionando como las más características, ¿no? Que ella fue la representante de los congresos femeninos del apostolado laico. Entonces ella promovió una espiritualidad adaptada a los laicos, que decía que tenía que responder a las necesidades de los laicos y favorecer un apostolado más de corte internacional, ¿no? Y dijo que las mujeres tenían que desarrollar, o sea, tenían las mismas competencias que los varones, entonces podían desarrollar sus mismas funciones, ¿no?
Después tenemos otra laica, Anne María Ruffat, que era de la Juventud Católica Femenina. Tenemos dos viudas de guerra, mujeres laicas, que por ejemplo defendían el derecho a que las mujeres podían trabajar de manera independiente y defendieron que las religiosas tenían que tener formación teológica de nivel, ¿no? Después tenemos a alguien que destaca mucho, que fue la superiora general de las Hijas de la Caridad. Ahí la vemos en la imagen, Susan Guillemin. Ella fue una gran visionaria, ¿no? Porque ayudó primero a impulsar una comprensión renovada de la vida religiosa en general, pero en particular de la vida religiosa femenina, ¿no? Entonces, ¿qué dijo ella? Esto a las hermanas les va a sonar muy, muy al oído, ¿no? Porque siempre se habla. La renovación de las estructuras decía que era necesaria e hizo un llamado a todos los religiosos a que había que abandonar la creencia de creerse superiores que el laicado, ¿no? O sea, ella decía, hay que abandonar esta creencia que nos hace pensar que tenemos una condición de superioridad espiritual, moral, y que la amparamos en las estructuras que solo nos dan privilegio. Esto dijo la superiora general de las Hijas de la Caridad, ¿no? Entonces, que la renovación de las estructuras tenía que empezar de la cabeza a todos los miembros, ¿no? Y que el discernimiento del espíritu no podía ser secuestrado únicamente por la superiora, ¿no? O sea, dice, ella mencionó, o sea, discernimiento del espíritu no necesariamente es equivalente a un cargo de superiora, de animadora de la comunidad, ¿no? Sino que es la comunidad la que puede discernir en conjunto. Fue la primera que habló de quitar los hábitos, de quitarse los hábitos, mencionando que hay que responder a los distintos contextos, ¿no? Entonces fue la primera en que lo propuso, porque también la renovación de estructuras tenía que verse como en cambios externos, ¿no? Y ella escribió directamente una carta al concilio sobre los problemas teológicos y los problemas formativos que había en las casas religiosas. Entonces, una mujer bastante atrevida para su tiempo, ¿no? Por eso la destacamos. Después tenemos a Cristina Estrada, una española, superiora general de las Esclavas del Sagrado Corazón. Ella dijo que las religiosas tenían derecho a ir a la universidad, no solamente a estudiar teología, sino que a estudiar una carrera civil. Entonces, eso es toda una innovación para el tiempo en el que nos encontramos, ¿no? Y esto era indispensable si pretendíamos renovar la iglesia, ¿no? Entonces teníamos que partir por ahí. Después tenemos otra laica, Alda Micheli, que era italiana, y ella dijo que todos los laicos tenían que participar responsablemente en la vida social y eclesial, especialmente las mujeres, porque sin la construcción de los laicos no hay comunidad posible, ¿no? Después tenemos a otra italiana, Constantina Balducini. Ella hizo un proceso bien interesante. Ella, para ir al concilio, hizo como un mini sínodo, por así decirlo. Realizó una serie de encuestas a todas sus compañeras en distintos países para preguntarles qué temas había que llevar al concilio. O sea, hizo un proceso sinodal muy interesante. Elaboró un cuestionario y en este cuestionario se plasmaron deseos, problemas, expectativas de las religiosas de distintos países y le entregó este cuestionario al Papa, ¿no? Y ella resaltó especialmente de su pequeño cuestionario que hizo que existía un problema de relación entre la jerarquía y las comunidades religiosas, ¿no? El problema de las vocaciones, el problema de la formación, y que había que superar las formas que ya no estaban respondiendo a los tiempos actuales. Después tenemos a otra laica, Catherine, que fue una activista católica y que abogó por la teología de la praxis, y ella también tuvo un papel muy importante como teóloga, ¿no? Participando del concilio. Después tenemos a Luz María Longoria, que ella fue presidenta del Movimiento de las Familias Cristianas junto con José Álvarez, que fue la primera pareja invitada al concilio. A ver, tú querías aquí abonar algo, ¿no? Porque generalmente pensamos que las familias solo van para hablar de aceptar los hijos que Dios nos mande y en contra de los métodos de control de la natalidad, ¿no? Pero ellos tienen como una peculiaridad bastante importante. Tú conoces más de cerca el caso, Abel. Sí, son bueno, es un matrimonio muy interesante. Bueno, ya no vive don José Álvarez y Casa, pero son dos mexicanos, por cierto. El único matrimonio que estuvo como pues parte del concilio, como espectadores invitados, fue un matrimonio mexicano que pertenecían al movimiento familiar cristiano, pero en los años
recordemos que el concilio es de principios de los años 60. En el 68, cuando ocurre la matanza de estudiantes en Tlatelolco, esta pareja de doña Luz María Longoria y don José Álvarez y Casa van a protestar por la matanza de estudiantes y van a buscar que también el movimiento familiar cristiano se solidarice con los estudiantes. No va a suceder y abandonan el movimiento. Se empiezan a vincular más con comunidades eclesiales de base, con defensa de derechos humanos, y bueno, van a ser un referente de laicos aquí en el país. Uno de sus hijos, Emilio Álvarez y Casa, fue después el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Actualmente es senador, me parece, independiente aquí en México. Llegó a ser precandidato a la presidencia de la República, no, en la pasada elección, no presentó su candidatura al final. Pero bueno, es interesante la trayectoria de esta pareja, Luz María Longoria y José Álvarez y Casa. Sí. Gracias, Abel. Y finalmente vamos a destacar que sale ahí en nuestro listado a Gertrude Erlen, que ella fue presidenta de la Federación Alemana de Mujeres Católicas. ¿Por qué la destacamos? Porque ella se declaró feminista al participar en el concilio, ¿no? Ella en esos años, si ahora todavía causa un poco de movimiento cuando alguien dentro de la iglesia se declara feminista, imaginémonos en aquel tiempo, ¿no? Y se dedicó especialmente a defender la causa de las mujeres. O sea, ella dijo que las mujeres tenían una capacidad de trabajo potencial, no solo en la sociedad, sino que al interior de la iglesia. Defendió la igualdad, la igual dignidad entre hombres y mujeres, y ante todo la autonomía que las mujeres podían tener, ¿no? Entonces, un poquito presentar como muy rápidamente los perfiles de las mujeres que estuvieron contribuyendo. Sin duda fueron muy bien escogidas, sus aportes fueron sumamente valiosos, y además de ella tuvimos dos expertas, teólogas, acompañando el concilio, que generalmente se nos destacan a los varones, ¿no? Porque pues son más conocidos, un Karl Rahner, por ejemplo. Pero también tuvimos a dos compañeras, una teóloga eslovaca y otra teóloga holandesa, las dos expertas en laicado, que participaron en la redacción de estos documentos, ¿no? Entonces, también las mujeres tuvieron quizás una muy mínima participación, pero importante. Y finalmente, ¿cómo lo vimos reflejado? ¿No? Porque pues, tenemos un texto escrito que es guía, que es base para nuestra formación y para el devenir de la iglesia. Rescaté algunos números solamente. Por ejemplo, ahí lo vemos, el número 29 de la Gaudium et Spes, donde se refiere un poco al tema de las mujeres. Dice, ahí se condena cualquier forma de discriminación, ya sea social o cultural, por razones de sexo, color, raza, condición social, lengua o religión. Luego, en el número 49 del mismo documento, se va a referir a que la unidad del matrimonio aparece ampliamente confirmada por el Señor en igualdad, esto es importante, personal de la mujer y del hombre, ¿no? Hasta ese momento no se había empleado esa forma de relación. En el número 60, también de la Gaudium et Spes, se va a reconocer la participación de la mujer en todos los campos de la vida social, sobre todo, y se ve conveniente que logren asumir plenamente su papel según su propia naturaleza. Lo cito, dice, todos deben interesarse en que se reconozca y promueva la propia y necesaria participación de la mujer en la vida cultural. Después tenemos en el decreto del apostolado de los laicos, en el número 9, va a afirmar que dice, en nuestros días la mujer tiene una participación cada vez mayor en toda la vida de la sociedad. Entonces, de gran importancia que su participación sea igualmente creciente en el apostolado de la iglesia, ¿no? Entonces, finalmente, quisiera terminar este apartado con una de las palabras que dijo Pablo VI al concluir el concilio, ¿no? Y que se dirigió especialmente a las mujeres. Lo voy a leer textual. Dice, pero llega la hora. Ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Entonces ahí vemos como coronado estos esfuerzos
todo este trabajo que hicieron muy silenciosa y minuciosamente las mujeres, sobre todo religiosas, en sus aportes al concilio, y que lo vamos a ver reflejado en el documento escrito que tenemos, ¿no? Pero retomo, o sea, las mujeres, viene de cerca el comentario, ¿no? Pero siempre han sido muy audaces para responder a las mociones del espíritu, y actualmente podríamos decir para innovar en esta forma de una iglesia en salida como se nos pide actualmente. Abel, te doy la palabra. Muchas gracias, Lau. Bueno, pues llegamos al final de nuestra presentación y más bien queremos ahora como escuchar resonancias, comentarios al respecto de lo que hemos presentado y pues poder entablar como un diálogo. Tenemos 3 minutos, pero bueno, si ustedes lo permiten, podemos comernos unos 5, 10 minutos más, dependiendo de su tiempo. Pero eso, quisiéramos como dialogar. ¿Qué les parece esto que hemos hablado? ¿Qué les resuena? El Papa Francisco ha convocado este sínodo de la sinodalidad, nos invita a ser una iglesia en salida, busca también reformar a la iglesia. ¿Cuál es entonces el compromiso de los laicos? ¿Para dónde entonces, o de todos, no solo de los laicos, porque también, bueno, pues muchos laicos estamos metidos en esto? ¿Cuál es el compromiso de todos? Jerarquía, ministros, pastores, hombres, mujeres, religiosas, religiosos. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Por dónde vamos caminando entonces para esta reforma de la iglesia? No sé, bueno, esa es una pregunta que yo lanzo, pero quisiera escuchar comentarios. Bueno, a ver, yo quisiera, creo que de la emoción, ¿no? De la emoción también de ver lo relacionado que está con la actualidad de la Orden de los Agustinos Recoletos, ¿no? Bueno, compartimos este espacio, el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto y EPEC, entonces queda muy bien, ¿no? Y más cuando ha terminado su capítulo y están por tener su capítulo provincial, ¿no? Me encontraba con esta noticia de Fray Miguel Miró, que había sido su prior general, me parece, aquí está David para corregirme, y la noticia, ¿no? Dice: propongo caminar con los laicos y aprender con ellos. Todos somos discípulos misioneros, ¿no? Y creo que va por todo esto que se ha comentado acá, ¿no? Quizá, pues podemos decir que ya ha pasado un tiempo del Concilio Vaticano, pero todavía es momento, ¿no? Si no es hoy, ¿cuándo? ¿No? Para empezar con estas transformaciones y esta pues integración de todos los demás, ¿no? Entonces, sin querer perder tu pregunta, ¿no? Se vuelve a retomar para que quien quiera pueda responderla, ¿no? ¿Cómo tomamos esta invitación de Fray Miguel Miró y también del Concilio Vaticano II? ¿Cómo lo ven? Caminar juntos. Quiero hacer un comentario a lo que dijiste, Mario. Yo creo que eso también refleja como un cambio de mentalidad, porque por mucho tiempo fue muy notorio que la integración de los laicos, por ejemplo, en el apostolado, la misión de las congregaciones religiosas, tanto masculinas como femeninas, fue porque no teníamos vocaciones. Entonces, pues tenemos que echar mano de los laicos. Un primer periodo fue muy fuertemente eso, o sea, me arrimo a los laicos porque no tengo vocaciones, no hay hermanas, no hay padres, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, quizás unos 15 años por ahí, el cambio de mentalidad ha sido como mucho más profundo y se ha hecho camino a lo que se habla de misión participada, de familia carismática, por ejemplo, donde se reconoce que tanto las religiosas, por ejemplo, que están consagradas con sus votos, y tanto los laicos, ambos son donados con un carisma, ¿no? No es que sean como de inferior categoría, ¿no? Entonces yo creo que las congregaciones y las órdenes religiosas han sido como las primeras en poner en práctica esto que tenemos como consignado en nuestro magisterio, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy notable y es como de rescatar, de agradecer y de seguir apoyando, ¿no? Eso como comentario a lo que dijiste. Muchas gracias, Laura. María Luisa, por favor. Muchas gracias por darme la oportunidad. Estoy realmente pues muy interesada en todo esto porque es parte de nuestra vida, de que no dejaban a las mujeres estudiar y luego si estudiaban
pues la teología no, y la manera de, como dijo Laura, felicidades, que no tenemos cabeza para pensar, entonces éramos como cosas. Y precisamente esta manera esta iglesia en salida, en camino, en sinodalidad, nos enseña a ser realmente una común unidad de seres humanos, tanto mujeres como hombres. No queremos decir que los hombres no sirvan, eso se han pasado para otro lado, sino que tenemos todos una manera, dos hemisferios, la razón y la mente, para hacer una sinapsis. Y entonces realmente me emociona oír todo esto tan claramente explicado. Muchas gracias de veras. Y yo ¿cómo se llama? ¿Se las voy a pedir prestadas? No, se las voy a robar. Todas sus muestras que han dado, y de veras agradezco muchísimo, hemos aprendido mucho. Lo voy a compartir con mi centro bíblico, por supuesto, si no hay problema. Y pues me gustaría darles la mano a todos y a cada una de las que están aquí presentes, obviamente a Laura y a, ¿cómo se llama? Y el muchacho que nos estuvo dando, se me fue el nombre. Abel. Abel. Y desde luego gracias, Mario, porque ha sido mi canal para todo esto. Les doy muchas gracias. Padre David, agradezco con todo mi corazón esto, y vamos a fructificar esto, porque esto para mí ha sido semilla que voy a sembrar. Muchas gracias. A ti, María Luisa, que eres un testimonio encarnado de esta creación del concilio, ¿no? Con todo el centro bíblico, apostólico, pues muchas gracias. Gladys, tienes la mano levantada, adelante. Gracias, Mario. Ya que acabas de mencionar la Orden Agustina, tengo yo apenas 3 años de pertenecer a la orden dentro de la Fraternidad Seglar, aquí en Ciudad de México, en la Colonia Avante. Muy gratamente sorprendida he visto cómo hacia el interior se está trabajando muchísimo, y también de la mano de las ordenanzas del Papa Francisco en este camino a la sinodalidad. Y también justamente en la reunión que acaba de concluir, que ya la mencionaste, el Consejo General, pues también nos dieron oportunidad de aportar, de intervenir a distancia con aquellos comentarios, sugerencias, propuestas que consideramos necesarias dentro de nuestra orden, ¿no? En realidad veo que sí están trabajando mucho. Fray Miró hizo un excelente papel en 12 años que estuvo al frente de la orden, y ahora con un nuevo consejo también esperamos un nuevo empuje, sangre fresca también, que dé continuidad a las obras y a los trabajos que se iniciaron. Por ejemplo, Arcores, que es una asociación de apoyo a los necesitados. Tenemos la CEAR, los Centros de Espiritualidad Agustino Recoleta, también la Juventud Agustino Recoleta. Sí se está trabajando mucho, y entiendo por qué también los papas en turno recurren y le dan su espacio a la Orden Agustino, porque finalmente también San Agustín fue considerado doctor de la Iglesia, ¿no? Entonces realmente yo me siento muy complacida de haberme enrolado en esta orden, porque veo los esfuerzos, los trabajos que se están haciendo para que nosotros pues también caminemos de la mano de Dios, y se está trabajando mucho en nosotros, en nuestra parte humana, en el amor hacia el prójimo, porque así pues también reflejaremos el amor a Cristo. Entonces sí, efectivamente se está haciendo mucha labor, tanto con jóvenes como también en las vocaciones que efectivamente pues no hay y se han reducido, ¿no? Pero la verdad que sí, hay mucho trabajo por delante, mucho por hacer. Yo soy principiante apenas en esto, como comenté, 3 años apenas, y pues estamos tratando de empujar hacia arriba e ir hacia adelante. Les agradezco este espacio, y realmente pues también a Abel como a Laura, tanta información y toda esta sensibilización hacia lo que ha sido el
concilio y sus consecuencias, hasta dónde han podido llegar y qué tanto camino nos falta por recorrer, que seguramente pues es muchísimo, ¿no? Muchísimas. Gracias. Pues sí, ojalá y estemos dispuestos, ¿verdad? A continuar ese camino. Correcto. Pues estamos sobre tiempo, pero hermanas recoletas de Huejucla, nos quisieran regalar un comentario, una respuesta a esta pregunta que lanzaba Abel. No sé si la quieras repetir, Abel, así como en breve. Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén acá. Buenas tardes, nos da gusto. Somos parte de la familia Agustina Recoleta y bueno, les felicitamos por la ponencia a Laura y Abel. Y bueno, para mí fue una gran emoción este tema que ahorita nos dieron porque pude, bueno, nuestra fundación se hizo hace 51 años y las hermanas que vinieron aquí a la fundación nos cuentan que con todo esto que les tocó vivir del concilio, pues ellas anhelaban fundar un monasterio fuera de la ciudad. Ahorita que hablábamos del Papa Francisco, pues veo que él nos invita a salir a las peripecias. Entonces, pues yo veo pues este gran amor de las hermanas que cuando llegaron aquí no había luz, no había gas, no había carretera, no había nada de medios y ellas con todo su amor, su alegría llegaron. Y también, bueno, Monseñor Bartolomé Carrasco en una ocasión las visitó en Tlaxcala porque nuestra comunidad salió de Tlaxcala. Y las hermanas le decían, queremos ir a su diócesis, porque ya tenían esa inquietud. Y el señor obispo les respondió, no, no las llevo a mi diócesis porque es una diócesis muy pobre y no tendrían los medios para subsistir. Años después, señor Serafín Vázquez Elizalde, que lo nombraron obispo de aquí, él por 2 años estuvo pidiendo esta fundación. Entonces, pues con todo esto lo del concilio, pues veo el amor de mis hermanas, que esto fue lo que les movió a hacer esta fundación. Pues estamos en una zona indígena, en el corazón de las Huastecas, Huejutla Hidalgo, y bueno, pues todo esto me emocionó y con todo lo que ahorita concilio, pues esto fue lo que a ellas les movió. Muchísimas gracias, hermanas, y eso. Sí, gracias, Abel y Laura, han sido muy generosos y se queda esto que nos han compartido en video para seguirlo compartiendo nosotros, ¿no? Seguirlo repasando. Lisbeth, desde Colombia, nos quisieras regalar un comentario, también tú que formas parte de las comunidades eclesiales de base, no sé si tengas oportunidad bueno, si tienes oportunidad, aquí te esperamos y te escuchamos. Sí, bueno, Adelante. buenas noches para todos y todas, todos y todas. Realmente ha sido un encuentro de mucho aprendizaje. Los que no pude escucharlos directamente, desde luego como lo repetían, yo los los escuchaba y realmente yo sí considero de que estamos una iglesia en camino hacia una iglesia de cambio y de equidad, donde las mujeres no nos podemos quedar simplemente esperando que otras mujeres hablen y trabajen por nosotros en la iglesia, sino que tenemos que levantar esa voz de justicia, de equidad, donde no es que sentirnos más importantes los unos que los otros, sino donde todos realmente participamos de una manera activa y participativa dentro de esta iglesia. De verdad que los aportes de todos y ese ejercicio de conocimiento y de volver digamos, digamos, a estudiar todo lo que es, todos esos cambios que ha dado en la iglesia es fundamental. Eso es fundamental y todos los papeles que han tenido cada una de las mujeres y desde luego los sacerdotes, porque ha habido también dentro de la iglesia sacerdotes y obispos que han permitido este crecimiento, esta iglesia de transformación. Muchísimas gracias
a todos los que, a los Telepec, y desde luego he estado siguiéndolos a pesar de que a veces no puedo estar directamente en contacto, siempre estoy escuchándolo y replicándolo por la www.contacto10.fm, que es una emisora que trabajamos con sentido comunitario, con sentido de iglesia, y porque estamos seguros de que tenemos que salir. Somos una iglesia en camino. Bendiciones para todo y muchísimas gracias. A ti, Lisbeth, y que les vaya muy bien en estas también políticos en Colombia, y ojalá y tengan buenas noticias pronto, ¿verdad? Sí, esperamos con buenas noticias. tenemos que tener un gobierno de cambio. Así es. No se vayan, nada más una foto, vayan previniéndose, por favor, para que prendan su cámara. Y David, ya para cerrar este espacio. Ahí está Jerónimo también. Bueno, agradecer a todos este espacio de Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta y también del EPEC. Agradecer mucho a Bella Laura por compartirnos su profesión, su don, y que esto pues no quede en el contenido y que vayamos aplicándolo, transformando nuestra mente, nuestro corazón, y nos vayamos encaminando a esta iglesia colegial, que ojalá podamos ver cada vez más creciendo. Bueno, pues finalmente vamos a tomarnos una foto, como decía Mario, y ahí estemos pendientes en redes sociales. Y también de los próximos cursos, a través de esta alianza de PEC y CEAR Vicaría México-Costa Rica, y vayamos creciendo. Más formación para los laicos, esta es la idea, ¿no? De laico a laico, ustedes vayan comprendiendo mejor este lenguaje. Muy bien, pues ahí una sonrisa. Espérenme. 3, 2, 1. Ahí está, hermanas, muy bien. Muy bien, qué gusto.